Gracias, en estos momentos te agradecemos por tu inmensa bendición que nos das y que nos permites estar aquí, que nos permites disfrutar de tu presencia y de tu compañía, y que nos has permitido cantarte, adorarte, exaltarte, y que ahora queremos escucharte, Señor. Queremos que hables a nuestro corazón. Queremos que hables a nuestra vida. Que seas tú quien a través de tu Espíritu Santo hables a nuestro corazón, a través de tu palabra. Esta palabra que no vuelve vacía. Esta palabra que siempre hace lo que ella quiere en cada corazón. Queremos, Padre, escucharte. Quita toda distracción, quita todo pensamiento que estorbe y que impida al escucharte, Señor. Por favor, te lo pedimos. Por favor, te lo imploramos, Padre. Que seas tú quien nos hables en esta tarde a través de esta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, abramos ahí en Génesis 6. Por favor, hermanos. Génesis 6. Dice la palabra del Señor, Génesis 6:1 en adelante. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8, por favor, todos juntos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Palabra de Dios. Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Hay lugares, ocupen su lugar, hermanos. Miren acá, del lado izquierdo hay lugares, mis hermanas. Y damos gracias a Dios porque, como lo veíamos el día de la mamá, que todavía me acuerdo del mensaje que nuestro hermano dio sobre una madre que aún estando muertos sus hijos los cuidó. ¿Se acuerdan de esa predicación? Que los cuidó. Una madre valerosa, valiente y dispuesta quizá a dar su propia vida aún por esa situación. Hoy quiero hablarles yo, hermanos, en honor a los padres, sobre un padre que todos hemos leído de este hombre llamado Noé. Un hombre, hermanos, que a la actualidad nos da muchas lecciones. Porque si nosotros vemos la situación o el tiempo, vamos a usar esta palabra, el tiempo que Noé vivió, no fueron tiempos fáciles. Lo acabamos de leer, ¿sí? Que los tiempos en el cual vivió Noé fueron tiempos de mucha maldad. De hecho, dice que la maldad se multiplicó. Así dice, que los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y dice que se corrompió la tierra, se corrompió la humanidad.
Pero dentro de todo ello nos llama la atención el versículo 8 que dice que un hombre llamado Noé halló gracia, ¿sí?, ante los ojos de Jehová. Así dice, un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando Jesús habló de Noé, lo dijo en un contexto en donde Jesús anunciaba los últimos tiempos que íbamos a vivir. De hecho, hermanos, Jesús enfocó que los últimos tiempos, antes de que Jesús venga por la iglesia, dice que iban a ser tiempos como en los tiempos de Noé. Así dice Jesús en Mateo 24:35 en adelante. Dice que así como en los tiempos de Noé, así iba a haber tiempos en la actualidad. Tiempos de maldad, tiempos de inmoralidad, tiempos, hermano, en donde la maldad se iba a multiplicar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Pues tiempos de Noé, tiempos de pecado, tiempos de inmoralidad, tiempos, hermanos, de maldad, tiempos de guerra. Ahorita hay una guerra, hermanos, de veras tremenda y muy alarmante, porque muchos países se están armando, se están llenando de armas, porque ellos piensan que puede venir una tercera guerra mundial. ¿Sí? Puede venir una tercera guerra mundial por lo que está pasando, no solamente por Rusia y contra Ucrania, sino lo que está pasando en Israel, que Israel se considera, hermano, el pueblo de Dios, y muchos lo llaman el reloj profético de Dios. Y lo que está pasando en Israel no es casualidad, hermanos. No es casualidad lo que está pasando en Israel. Son señales de la venida de Cristo. Alaba al Señor. Son señales de que Cristo ya está a las puertas por su iglesia. Y es en donde nosotros como cristianos no debemos de descuidarnos, hermanos. No debemos de pensar y de decir, Cristo a lo mejor ya no viene, a lo mejor ya tarda. No, hermanos, Cristo pronto viene por su iglesia. Bueno, en ese enfoque le estoy hablando de que Jesús habló sobre esos tiempos llamados los tiempos de Noé. Si usted ya lo leyó, y si quiere lo leemos, porque es tremendo lo que Jesucristo dijo, hermano, en Mateo 24, vea, solamente como contexto y como referencia a lo que yo les estoy comentando, hermanos, en esta tarde. En Mateo 24, alaba al Señor, dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, o sea, el día y la hora de la venida de Cristo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Enfoco lo siguiente: mas como en los días de Noé, ¿verdad? Mateo 24, 36 y 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos damos cuenta el contexto, hermano, de lo que en esta situación, en este caso, yo les quiero compartir. Un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, aún en medio de la maldad, aún en medio del pecado, aún en medio de lo que sucedía a su alrededor. Un hombre que halló gracia, un hombre, hermanos, que fue un padre. Y yo le llamo a este hombre llamado Noé, un padre con éxito. Y hoy quiero hablarles acerca de las características de un padre con éxito. Amén. Un padre, hermanos, que, como dice la Biblia, halló gracia. ¿Y qué es hallar gracia? ¿Qué es hallar gracia ante los ojos de Dios? Sabemos que la palabra gracia significa, hermanos, un regalo.
inmerecido, ¿sí? Un regalo que no merecemos. Mientras la misericordia, hermano, es el amor en el cual Dios detiene su castigo, la gracia es un regalo que no merecemos. Dios detiene su castigo por misericordia y nos da por su gracia, pero no merecemos. No merecemos muchas cosas que estamos disfrutando en la vida. ¿Pero por qué lo tenemos? Por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia, solamente por la gracia. Y Noé, cuando dice halló gracia, es porque era un hombre que agradó a Dios. No solamente por sus palabras, sino por sus hermanos, por sus hechos, por sus testimonios. Y regresando a Génesis 6, aquí vea el versículo 9. Ve el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Fíjese, Noé, ¿cómo era Noé? 1, varón justo. 2, era perfecto en sus generaciones. 3, con Dios caminó Noé. Vea, 3 cosas importantes de este padre. ¿Se dan cuenta? 1, ¿qué? Era justo. 2, era perfecto. Es decir, estaba creciendo a la madurez. Y 3, caminó con Dios. Por eso este hombre fue un padre exitoso. Amén. Un padre exitoso. Alaba al Señor. Y es que una de las cosas más difíciles en la vida, hermano, es ser padre y madre también. Sí, el ser padres, uso el nombre neutro porque ahí incluyo a los dos. El ser padres no es fácil. Si usted le preguntara a mis hermanos que ya tienen sus hijos, quizá jóvenes, adolescentes, ¿cuánto les ha costado, hermano? ¿Cuánto les ha costado ver a sus hijos desde pequeños? Verlos crecer, verlos, hermanos, desde el nacimiento. Y si usted les preguntara, oye, hermano, ¿le ha sido fácil educarlos? ¿Le ha sido fácil instruirlos? ¿Le ha sido fácil traerlos hasta el día de hoy? ¿Qué cree que le dirán a ustedes? ¿Qué cree que le dirán si usted le pregunta a un padre? Ah, hijo, no, bien facilito, ¿verdad? No, hombre, es como comernos una sopa. No, el ser padres, hermano, es uno de los trabajos más difíciles que tenemos. Porque hoy que tengo una niñita, con una niña, hermanos, no, imagínense ustedes tienen 2, 3, 4, ya con uno no podemos. Pero saben, hermanos, aquí nos habla la historia de un gran padre. Aquí vemos la historia de un gran padre. Hermanos, el logro más grande de Noé, fíjense, no que era justo, era perfecto, caminó con Dios, sí. Eso fue solamente la causa para que él hallara gracia. ¿Sí me entienden? Si nosotros, como padres, tomando el ejemplo de Noé, somos justos, somos perfectos, es decir, crecemos en la perfección, es decir, estamos madurando. Y aquí la palabra perfecto en el hebreo habla de un hombre que está creciendo en santidad. Y sobre todo también lo tercero, camina con Dios. Créame, hermano, seremos exitosos en la familia. ¿Sabe por qué? Porque esto es la causa y la consecuencia es que Noé, hermanos, Noé salvó a su familia. Esos son, hermanos, las causas por el cual Noé salvó a su familia. Fue un hombre justo, fue un hombre perfecto y fue un hombre que caminó con Dios. Miren, hermano, algo que yo en esta hora les quiero compartir es que tomemos el ejemplo de este varón. Miren, este varón tuvo una familia en tiempo difícil, ¿sí? Como ya lo leímos, tiempo de maldad, tiempo de iniquidad, tiempo de inmoralidad. Era una era de maldad, era un tiempo de maldad y era un tiempo de pensamientos en donde los pensamientos, hermanos, estaban creciendo más a la maldad. También era una era de corrupción y de violencia. Ahora, ¿cómo tuvo éxito Noé a pesar de que vivió esos tiempos? ¿Usted no se ha preguntado eso? Lo leemos en el contexto. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba la condición espiritual, moral, social del mundo en los tiempos de Noé? Y aún así halló gracia. Aún así fue justo, aún así fue perfecto y aún así caminó con Dios.
¿Sabe por qué? Porque Noé no se guiaba por lo que decía el mundo. Noé no puso su mirada al mundo. Noé no puso, hermano, ni siquiera sus pensamientos en el mundo. Noé, como un hombre lleno de gracia de Dios, puso su mirada en Dios mismo. Puso su fe en Dios mismo. Por eso en Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, así dice la Biblia, en Hebreos 11:7, que por la fe Noé, él y su familia entraron al arca. Y eso fue lo que lo salvó de la destrucción masiva de lo que sucedió en el diluvio. Padres, papá, mamá, debemos de tomar el ejemplo de este varón. Mire, estamos viviendo tiempos de maldad a nuestro alrededor, hermano. Estamos viviendo tiempos de iniquidad a nuestro alrededor. Vemos la tele, maldad. Abrimos las redes sociales, maldad. Queremos leer una revista X, maldad. Y hermanos, estamos rodeados de maldad. Pero sabe, eso no debe de afectar y no debe, hermano, de hacernos sentir que no podemos agradar a Dios, sino que como Noé agradó a Dios y halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero hablarles de 3 puntos, hermanos, brevemente. ¿Cómo es que este varón tuvo éxito? A mí me llama la atención algunos ejemplos de la Biblia, hermanos, en el cual podemos tomar nosotros estos principios a nuestra vida actual. Número 1, mire, Noé fue un padre exitoso porque agradó a Dios. Amén. Él agradó a Dios. Padres, necesitamos ser padres, valga la redundancia, que agrademos a Dios. Estamos llamados como hijos de Dios a poner nuestra mirada y agradar a Dios. Número 2, Noé fue un padre exitoso porque caminó con Dios. Amén. Caminó con Dios. Cristo vive. ¿Sabe? Noé fue un hombre que no se dejó atraer por la maldad del mundo. No se dejó atraer por el pecado o por la inmoralidad. No, sino él en su corazón, dice la Biblia, hermanos, caminó Noé con Dios. Alaba el Señor. Él buscó a Dios. Él respondió a la gracia de Dios. Él, hermano, recibió la obra del Espíritu Santo en su vida. Él tuvo fe. Alaba el Señor. Por eso Noé, hermanos, caminó con Dios. Miren, caminó con Dios como un hombre justo. Él fue declarado justo. Por la fe, su relación con Dios era de todo corazón, porque era un hombre perfecto. Amén. Consecuente en su vida devocional y diaria, hermano, caminaba con Dios y diario caminaba con Dios. Por eso él fue un padre exitoso. Si nosotros queremos ser padres exitosos, caminemos con Dios. Caminemos con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Usted me preguntaría. Bueno, hay muchos connotativos de caminar con Dios. Hubo un hombre llamado Enoc que también dice que caminó con Dios. ¿Saben qué es caminar con Dios? Caminar con Dios, hermano, es vivir bajo la voluntad soberana y perfecta de Dios. En otras palabras, es hacer la voluntad de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que dicen, este es el camino que quiero llevar. Pero no todos los caminos son la voluntad de Dios, hermanos. Hay destinos que van a terminar tristes por tomar los malos caminos. Pero Noé quiso caminar con Dios. Y eso fue algo que le trajo éxito y bendición, no solamente a él, sino a su familia. Cuando el padre del hogar obedece a Dios, cuando el padre del hogar camina en el camino de Dios, su familia es bendecida.
aunque no todos sean cristianos. ¿Usted sabía eso? Porque Él trae la bendición a su hogar. Yo me he dado cuenta de padres fieles, padres esforzados, comprometidos, que no bajan la guardia, que siguen en el camino, hermanos, y son bendecidos ellos y sus propias familias. ¿Pero por qué? Porque ellos caminan, hermanos, con Dios. Siguen a Dios, alaban al Señor. En una era de maldad, en un tiempo de iniquidad, hermano, lo más raro para el mundo es que caminamos contrario a como camina el mundo. Caminamos mientras el mundo camina hacia la destrucción, nosotros caminamos hacia la bendición eterna en el cielo. Un día ver a Cristo Jesús. Hermanos, el éxito está en caminar con Dios. Hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, obedecer su palabra, vivir agradándole a Dios y respondiendo siempre a la gracia de Dios. Número 3, Noé fue un padre exitoso porque él obedeció, hermanos, a pesar de que no veía la promesa de Dios. ¿A qué me refiero? Noé obedeció cuando Dios le dice: hazte un arca. Usted y yo nos sabemos la historia. Hasta en los cantos, hasta en las lecciones de la escuela dominical, en la escuela bíblica de vacaciones, nos hablan de este hombre llamado Noé, que cuando Dios le dijo: hazte un arca, voy a destruir la tierra, hazte un arca de 150 metros de largo, 25 de largo, 25 de altura y 50 metros de ancho, que son las medidas correctas al estilo mexicano. Dice: porque yo voy a destruir el mundo. ¿Y sabe lo que hizo Noé? Noé obedeció. Noé obedeció, hermano, tal como el Señor le dijo. Y sabe, Noé, que era un hombre justo, fue un hombre pregonero de justicia, es decir, él predicaba la justicia construyendo el arca. Vea por favor en 2 de Pedro 2:5, 2 de Pedro 2:5, alaba el Señor. 2 de Pedro 2:5, Cristo vive. Dice así, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No, guardó a Noé, ¿qué? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, es decir, su familia. Amén. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es un pregonero de justicia? ¿O qué es un pregonero? Un predicador. Uno que anuncia o que da anuncio, hermano, de un juicio. Noé, ¿usted cree que Noé haya hablado a la gente que estaba a su alrededor diciendo: viene un diluvio, viene destrucción, y por eso estoy haciendo el arca, para que si ustedes quieren entrar al arca, también sean salvos? Pero la gente se burlaba de Noé. La gente le decía: Noé está loco. Miren a Noé, ¿cuándo ha llovido? ¿Cuándo? No ha llovido. Noé está loco. Y es lo mismo de hoy, hermano. Lo mismo de hoy. La gente dice: ¿cuándo va a venir la destrucción? ¿Cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo? Pero sabe, Cristo cumplirá su palabra, así como la cumplió en el diluvio. Pero aunque este es otro contexto, Noé sí obedeció. Noé dijo: sí, Señor, a la medida que tú me digas, yo voy a anunciar, yo voy a ser pregonero de justicia. Alaba el Señor. ¿Usted cree que Noé no se desalentó cuando empezó y construyó el arca? Se cree que el arca se construyó en 120 años. ¿Cuántos años? 120 años. Imagínese, hermano. ¿Usted cree que Noé no se desanimaba a veces?
¿Usted cree que Noé no se cansaba? ¿Usted cree que Noé no se fatigaba? Sí, pero él siguió, hermano, porque él fue pregonero de justicia y fue obediente. Alaba al Señor. Fue obediente al Señor. Comparen las descripciones que Dios hace de Noé. ¿Cómo era Noé? Pero también comparen las descripciones de la gente que lo veía, de la gente corrompida, violenta, malvada, perversa, que lo rodeaba y que lo criticaba y le decía: ese Noé está loco, ese Noé se le salió un tornillo, ¿cómo cree que va a llover? No, nunca ha llovido en la tierra, hermanos. Sin embargo, la palabra del Señor se cumplió. Pero ¿saben? Noé obedeció. Noé predicó. Número 3, para terminar, hermano. Noé, como un padre exitoso, ganó a su propia familia. Él ganó a su propia familia. Vea, usted puede leer en Génesis 7. Amén. En Génesis 7, por favor. Vea. Versículo 13. En este mismo día, o sea, cuando terminó Noé de hacer el arca. Amén. Cuando terminó Noé de hacer el arca, en este mismo día entraron ¿quién? Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y bueno, también entraron los animales que Dios llamó, los animales que Dios escogió. Y vea lo que dice, hermanos, el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y vean lo último: y Jehová le cerró la puerta. Algo, hermanos, que tenemos que hacer y tenemos que aprender de Noé es que Noé ganó a su familia. Cuando le dijo, hermanos, Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia. Alaba al Señor. Entra tú y toda tu familia. Amén. Y ahí en el versículo 13, entra Noé con su familia, con sus hijos. Alaba al Señor. Y el versículo 1 lo manda el Señor: entra tú y toda la casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, Noé ganó a su familia. Amén. ¿Saben lo más importante que un padre cristiano puede hacer? Es ganar a su familia. No creamos, hermanos padres, que lo más importante es darle educación, es darle una carrera para que vivan bien en la vida futura, o es darle cosas, o dejarle una herencia económica o material. No, hermanos, eso es bueno y no lo podemos negar, pero la herencia más grande que un padre le puede dar a sus hijos es la fe. Y lo más grande que un padre exitoso puede darle a su familia es que su familia sea salva. Amén. Lo más importante que Noé pudo haber hecho en su vida, lo hizo, y es salvar a su familia. La familia de Noé fueron los únicos que se salvaron de entre tantos que había en la tierra. Pudieron haber sido millones, porque ya la tierra estaba henchida de gente. Noé fue un gran predicador que practicó lo que creía y fue ejemplo. ¿A quién creen? ¿A quién creen, hermanos? A su familia. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ejemplos para nuestra familia? Miren, hermanos, si algo nos tenemos que darnos cuenta, que quizás no nos hemos dado cuenta, es que los hijos todo lo miran en usted. Todo. Sean pequeños, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes,
todo lo están mirando en usted. Todo. Y aunque nunca quizá le van a decir, papá, yo te vi esto así, pero ellos lo están tomando en cuenta. Todo. Todo. Imagínense a Noé, hermanos, que fue un gran predicador, fue un hombre que practicó lo que creía, fue un hombre que instruyó a sus hijos con el asunto del arca, con el asunto de que el diluvio iba a venir, les empezó a pregonar la justicia, hermanos, y sus hijos lo vieron. Alaba al Señor. Mire, Noé no fue un gran economista, no fue un buen arquitecto, no fue un gran licenciado, quizás no fue, hermano, una persona importante en sus tiempos, pero ¿sabe lo que sí fue? Fue un buen padre. Muchos hombres, con los hombres, muchos hombres son buenos ingenieros, son buenos economistas, son buenos en su trabajo, son buenos en la tarea que les encomienden allá. Pero la pregunta que yo les planteo es, ¿son buenos padres? ¿Son buenos padres? ¿Somos buenos padres? Porque somos muy eficientes allá afuera. Quizás hasta les den premios y les den su medallita y la cuelgan ahí, hermano, en su recámara, en la sala, y un reconocimiento de su productividad, de tantas cosas que regalan en las empresas. Pero ¿cuántos de ustedes a sus propios hijos le han dicho, yo tengo un buen padre, yo tengo una buena madre? Hablando de mis hermanitas, yo tengo un buen padre. Noé no tenía título, hermanos. Noé no poseía un rango alto. Mas sin embargo, hermanos, Noé sí fue un buen padre. Amén. ¿Qué día fue para Noé? Cuando toda su familia entró al arca. ¿Usted cree que Noé no se sintió satisfecho? ¿Usted cree que Noé no se sintió realizado al ver que sus hijos eran salvos? Al ver que sus hijos estaban, hermano, estaban siendo protegidos de la destrucción. Algo que yo he escuchado de los padres cuando hablamos, hermano, ¿sabe lo que me han dicho muchos padres? Hermano, yo lo que deseo es que mi hijo se convierta a Cristo. Yo lo que deseo es que mi hijo vaya a la iglesia. Yo lo que deseo es que mi hijo busque de Dios. Cuando yo estaba perdido, mi propia mamá y mi propio padre me decían, hijo, lo único que yo deseo es que tú seas un buen y un verdadero cristiano. El deseo de un padre cristiano, hermano, por encima de los buenos deseos que tenga, porque yo sé que son buenos deseos. El padre tiene el deseo de que su hijo vaya a la escuela, de que se prepare en la vida, de que sea un buen ingeniero, un buen licenciado, o una buena licenciada, una buena arquitecta, etcétera. Pero lo más importante, hermanos padres, es que el hijo sea un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que agrade a Dios. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios por un padre que tuve, que tuvo errores como todos los padres. Pero lo más grande que yo puedo ver en él, hermano, hermana, es la herencia que me dejó por la fe. Mi padre no nos dejó cosas materiales. No nos dejó una herencia económica. Ni siquiera nos dejó, hermano, algo pequeño. Pero lo que yo sí le reconozco a mi padre es la fe que él tuvo hasta su muerte. ¿Sabe, hermano? Está bien que nos preocupemos por el bienestar de nuestros hijos a nivel secular, a nivel físico, pero preocupémonos más por su vida espiritual. Preocupémonos más, hermano, porque sean salvos, porque estén en el camino de Dios. Póngase de pie. Quiero concluir y quiero que mis padres, mis hermanos padres, pasen aquí enfrente. Todos mis hermanos padres, los que son papás.
todos los padres. Por ahí una hermanita que le llame a los niños, por favor. También que pase mi hermano Daniel. ¿Alguien faltan a los padres allá? Que alguien le hable al hermano al hermano Andrés. Por ahí, hermanos, que le hablen al hermano Andrés. Créanme, hermanos, que en estos tiempos es difícil ser padre. Quizá los tiempos han cambiado un poquito en algunas circunstancias, pero como en los días de Noé, debemos de, mis hermanos padres que estamos aquí, debemos de enfocar algo. Dios nos ha concedido y nos ha permitido experimentar el ser padres. Por Él tenemos los hijos, por Él. Amén. Por gracia, Dios nos ha dado hijos, así sea 1, 2, 3. Y aún así sean, hermanos, no sean biológicamente, pero son hijos. Porque padre no es el que concibe, sino el que cría. Y esto es un punto esencial en este contexto. Mi oración, hermanos padres, es que ustedes sigan caminando con Dios. Es que ustedes sigan madurando en el camino de Dios y que se mantengan consecuentes en su testimonio, en su vida devocional, y que sean ejemplo primeramente a los más cercanos, que son su propia familia. Que los hijos, cuando los vean a ustedes, digan: yo tengo un gran padre. Amén. Que quizás no van a decir un padre que es ingeniero, un padre que es arquitecto, quizás no, pero que ellos digan: yo tengo un buen padre. Por el ejemplo que ustedes les están dando, por los consejos que ustedes les están dando, por el ejemplo cristiano, por el ejemplo de fe, por el ejemplo de esa espiritualidad y esa devoción que tienen hacia Dios. Que el día de mañana ustedes escuchen de sus hijos decir: yo tengo un buen padre. Estaba leyendo algo importante que los padres siempre, hermanos, van a ejercer en el hogar. Que el carácter de los hijos siempre viene del padre. No solo por genética, sino porque Dios al padre le ha dado por así decirlo, el permiso de ser autoridad en el hogar. Y es el padre el que guía el hogar. Y es el padre el que forja la educación en el hogar en compañía de la ayuda idónea, que es la esposa. Pero quiero comentarles, hermanos, que es el padre el que influencia mucho en el carácter de los hijos. Es el padre. Así que, mis hermanos padres, dentro de mi felicitación está mi reconocimiento y mi deseo de que sigan adelante con sus hijos. Que ustedes sean esos buenos padres en cada hogar. Queremos orar por los padres, hermanas y hermanos. Levanten su mano. Levanten su mano. Voy a pedir que los niños estén allá preparados, los jóvenes. Por favor, ahí dígale a la hermana Citlali, mis hermanos. Pero oremos por cada uno de ellos. Oremos. Y voy a pedir que mis hermanos padres pongan su brazo a su hermano de al lado y oren por ellos. Oren unos por los otros. Y si usted tiene aquí su padre, ore por él. Ore por él. Ore por su esposo, hermana, que está aquí. Ore por su esposa, por su esposo, perdón, por
por cada padre. Que Dios lo bendiga. Sé que no ha sido fácil. Sé que quizás alguno de ellos ha enfermado, ha pasado dificultades de salud, ha pasado dificultades de muchas cosas. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ha ayudado. El Señor nos ha ayudado. Señor, aquí estamos para agradecerte antes que nada por cada varón, por cada uno de nuestros hermanos, que tú les has concedido la gracia de ser padres. Quizá faltan algunos hermanos que no están con nosotros, Señor, pero rogamos por ellos y te damos gracias por cada padre. Te damos gracias por cada uno de ellos, que son cabeza de familia, que son cabeza de hogar, que han tenido luchas, que han tenido pruebas, dificultades, y que no ha sido fácil para ellos ni para su esposa de cada uno de ellos el guiar a la familia. Han tenido que llorar, han tenido que sufrir por algunas cosas de sus hijos, han tenido que quitarse muchas cosas para darles a sus hijos, han tenido que pasar noches enteras de desvelo por preocupaciones por sus hijos. Pero aquí están, Señor, aquí están, y te agradecemos por cada uno de ellos. Que tú les sigas llenando de valor, que sigas aumentando la fe, que tú les sigas aumentando de tu gracia, y que tú sigas obrando en ellos, y que seamos todos como Noé, padres obedientes, padres justos, padres que pregonemos justicia, padres que caminemos contigo, padres, Señor, que procuremos que nuestra familia sea salva, no solamente con palabras, sino con hechos, con testimonio. Y aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por cada papá, dándote gracias aún por aquellos que no están con nosotros, aún por aquellos que están ausentes. Te damos muchas gracias por ellos, Padre. Muchas gracias por ellos, Señor. Muchas gracias por ellos, Señor.